¿Tu nombre es? Fabiana. Fabiana. Yo quería saber, como bien dijeron en la encuesta, me parece que hay un egoísmo necesario y que es bueno, y podría ser que hay un egoísmo malo Muy o bien. no tan A ver si beneficioso, podemos digamos. contestar tu propia pregunta vos misma. ¿Cuál sería el egoísmo malo o el egoísmo bueno según vos lo ves? Tu opinión. Y el egoísmo malo podría ser aquel que, eh, digamos, no beneficia al otro, ni a mí Ajá, mismo. ajá. Y el bueno tal vez el que tiene que ver con la autoestima, con un poco de egoísmo para quererse uno, un poco de egoísmo que es necesario. Un poco de Y egoísmo es necesario. Sí, sí, lo que vos dirías es un poco sí, podría ser bueno, y hasta mucho ahí, no sé ya dónde sería. es hasta ahí, dónde digamos, es perjudicial, ¿no? ¿Dónde empieza a ser perjudicial? Perjudicial. No siempre es negativo el egoísmo. Hay veces en que el egoísmo es positivo porque ayuda a uno mismo a elevar su autoestima. Ayuda a uno mismo. Ujú. Vamos a Ahora, ¿en ver qué si... momento cuando pasa a afectar nuestro egoísmo a los demás? Ajá, muy bien. Vamos a ir a empezar a pensar sobre esto. Yo me voy a acercar un poquito para contarle una pequeña anécdota a usted, para que usted me diga, de alguna manera, si esto es egoísmo o tiene que ver con otras cosas. Había una vez un señor que estaba con otro señor por el África. Estaban los dos en safari. Y de repente, un chita, ¿saben lo que es? Un leopardo lleno de manchas, muy veloz, muy feroz, y que de alguna manera se alimenta de carne humana, es un depredador. Así que este chita los ventió, los olió, los olfateó. Y entonces lo vieron venir por el prismático, que el chita se venía, y empezaba a correr. Y entonces los dos empezaron a alejarse y el chita corría cada vez más rápido y estaba cada vez más cerca. Uno de los dos se sentó en una piedra y sacó de su mochila un par de zapatillas. Se sacó los zapatos que tenía y empezó a cambiarse por las zapatillas. El otro le dijo, ¿qué haces perdiendo el tiempo, estúpido? ¿No te das cuenta? El chita corre a 300 kilómetros por hora y vos te estás cambiando las zapatillas para correr más rápido. ¿No te das cuenta que aunque te cambie las zapatillas, no podrías correr más rápido que el chita? El otro lo miró y le dijo, para salvarme del chita, no hace falta que corra más rápido que el chita, bastaría que corra más rápido que vos. Esta idea de empezar a pensar, en qué medida esto de pensar en mí puede o no ayudar al otro, puede o no perjudicar al otro, ¿tendrá que ver con la definición de egoísmo o tendrá que ver con otras cosas? El 68% de los encuestados asocia el egoísmo con la mezquindad. Además, el 83% considera que el egoísmo en los demás les provoca rechazo. Seguimos con vos, Jorge. Cuando nosotros pensamos en el egoísmo, recién decíamos, pensábamos en estas cosas que están aquí, que ustedes dijeron desde sus casas o que dijeron aquí en el piso. Demasiado con uno mismo, no querer ayudar al otro, mirarse el ombligo, querer todo para sí. Y me parece que esto tenemos asociado, y claro, con esto asociado con el egoísmo no parece ser una cosa muy buena. Sin embargo, tener la idea, vamos a dejar el primero de lado, no querer ayudar a los demás, me parece que no sé si tiene que ver con el egoísmo. Me parece que en todo caso tiene que ver con una actitud ruin, tiene que ver con una actitud canallesca. Pero ¿por qué llamar al canalla necesariamente egoísta? Es lo que me pregunto. O mirarse solamente el ombligo, quizás tenga que ver con una historia de prescindir de los otros, con una incapacidad de querer al prójimo. ¿Por qué llamar a este egoísta en todo caso? Y esto de querer todo para sí, quizás tenga que ver con una historia de codicia, o quizás tenga que ver con una historia de avaricia. Pero ¿por qué estamos llamando a todos estos egoístas, no? Parecería que la idea que se genera aquí es que el egoísta en realidad no tiene espacio para los demás, ¿no? A ver si podemos recurrir, como otras veces hemos recurrido, a la historia de la etimología de la palabra, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la palabra egoísta, o pensamos en la palabra egoísmo, la palabra egoísmo, está compuesta de ego y de ismo. ¿Qué quiere decir ego? ¿Saben ustedes? Quiere decir yo. ¿Y qué quiere decir este ismo que está ahí? No todo. ¿Qué quiere decir? Preferencia, ¿eh? Esto quiere decir. El ismo quiere decir preferencia, ¿sí? Así que en realidad el egoísmo viene siendo una marcada preferencia por uno. Preferencia por uno. Esto es el egoísta. El egoísta es aquel que se prefiere a sí mismo sobre los demás. ¿Se entiende lo que es el egoísta? Sí. Es aquel que se prefiere a sí mismo sobre los demás. Sí, vamos al señor, ¿tu nombre es? Miguel. ¿Miguel? Sí. Ahora, si viene una persona tan necesitada y viene otra persona y le pide un favor,
póngale de dinero, y uno se lo niega, ¿es egoísta? Ah, esto es lo que vamos a tener que descubrir hoy. De todas maneras, tengo un amigo que dice que un amigo que necesita dinero y te pide no es un buen amigo. Muy bien. No creo que sea cierto. Pero lo que seguramente sí es una situación de conflicto. Digo yo, cuando te digo que no, ¿no? Cuando te digo que no a algo que pediste, ¿tendrá que ver con esto de ser egoísmo? En todo caso yo diría, si yo me prefiero a mí, si ser egoísta es preferirse a uno mismo, la pregunta es, ¿qué tendrá que ver esto con despreciar a los demás, ¿no? A ver, ¿cuál es tu nombre? Marinés. Marinés. Yo lo que pienso que toda forma de egoísmo es mala y pienso, vaya por cierto en la palabra generosidad, que es lo opuesto al egoísmo. Por lo tanto, es mucho mejor dar, porque estoy segura que después voy a recibir, que ser egoísta que no voy a dar nada. Marinés dice, hay que ser altruista. Lo opuesto del egoísmo no, Marinés, no es la generosidad. Lo opuesto del egoísmo es el altruismo. Altruismo viene de alter, que quiere decir otro. Altruismo quiere decir preferir a otro. El que prefiere al otro, ese es el altruista, ¿no? Así que no tiene nada que ver con la generosidad. Lo opuesto de la generosidad será la avaricia o será la codicia, pero no necesariamente el egoísmo es lo opuesto de. Así que sí, vamos a ir a la señora que se llama Alicia. Yo, en cuanto a la preferencia, si uno se prefiere uno, quiere decir que el egoísmo se usa para imponerse al otro. Ah, muy bien. ¿Por qué esta idea de que preferirse querrá decir imponer al otro, ¿no? ¿Por qué pensar que yo me prefiera tiene que ver con que yo me quiera imponer? Yo puedo preferirme sin necesidad de imponerme. Vamos a hacer un pequeño comentario antes de que surja en usted en su casa y en los que están aquí el planteo. Voy a hacer una excepción en la relación entre las personas, voy a hacer una excepción, como siempre digo, en la relación con los hijos. Los hijos son otro tema, como vamos a ver dentro de un rato. Así que no lo pongamos en función de los hijos, pongámoslos en función de todas las demás relaciones, ¿eh? No en la relación con los hijos. Yo digo, egoísta es aquel que se quiere, y yo no tengo ninguna duda que se quiere. Y el egoísta debería quererse mucho, tanto como para preferirse a sí mismo por encima de los demás, ¿eh? Debería quererse tanto como para preferirse a sí mismo por encima de los demás. Hemos acordado muchas veces que quererse a sí mismo no está del todo mal. ¿O hay alguien que cree que quererse a sí mismo está mal? Hemos acordado entonces que quererse a sí mismo está bastante bien. El gran punto es hasta dónde. ¿Cuándo este amor por uno empieza a ser complicado? Sí. Perdón, ser un poco egoísta es bueno en definitiva. Porque Parece si que no, en esto estamos todos de acuerdo. La estamos convenciendo a Marinés, dentro de un ratito la tenemos convencida. Un poco de egoísmo en sí mismo sería bueno, porque si en una relación de pareja los dos son egoístas y nadie cede, como usted dice, bueno, no dejemos de lado sé, a los Gabriela chicos. Reich se come la comida que el marido no quiere comer. Yo no sé, yo no puedo opinar. Sí, vamos a ir a la señora que se llama Noemí. En una relación de pareja, cuando uno es egoísta y el otro es altruista, como usted dice, ¿sirve eso? Bueno, le sirve bastante al egoísta, en realidad, no hay ningún conflicto. Del otro lado, ¿qué pasa? No hay ningún Siempre conflicto, está los dos perdiendo. están de acuerdo, digamos. En una pareja como esta, el planteo es este, ¿no? El planteo es, los dos están muy enamorados de uno de ellos. Muy bien, sí, vamos aquí a María Elena. Entonces, si ser egoísta no es malo, ¿por qué genera culpa? Bueno, en principio Porque a uno le todavía, dicen, todavía sos no un nos podemos poner de acuerdo en egoísta. que no es malo. Todavía parece que estamos en un tema de no grado, es tan ¿no? malo. Un tema de grado, sí. Vamos a ir a la señora que se llama María Ángeles. María Ángeles. Para mí está bien ser egoísta, lo que está mal es cuando uno se cree el centro del mundo. Un egoísta puede ser una persona generosa. No que se da Pensar en límites. uno no quiere decir que yo no pueda pensar en los demás. Muy bien, vamos a hacer un minutito nada más, ya vuelvo, solamente para terminar de redondear un concepto teórico. Si el egoísta es aquel que se quiere tanto como para preferirse a sí mismo, la pregunta de cuánto demasiado es cuánto es demasiado, hasta dónde es demasiado, y en todo caso, ¿cuánto es quererse demasiado? ¿Qué quiere decir quererse demasiado? ¿Cuánto es mucho quererse? ¿A dónde está este límite que ella reclamaba hace un rato del quererse demasiado? ¿Tenés una respuesta para esto? ¿No? ¿Tenés una respuesta para esto? A ver. Desprenderse de lo que uno quiere para ayudar a otro. Sí. Y entonces yo creo que uno se siente satisfecho de ayudar a otra persona que está necesitada. ¿Cómo te llamas? María Luisa. María Luisa. Sí. Ajá. A ver si entiendo, María Luisa. Vos decís que en realidad cuando uno se desprende de lo que quiere para ayudar a otro, uno se siente satisfecho. Sí, y siente, yo creo que es satisfecho Satisfecha. en el sentido Muy bien, de María que- Luisa, me parece bárbaro. Ahora yo digo,
Entonces lo estás haciendo... No. ¿Lo estás por haciendo porque egoísmo te no. sentís satisfecha? No. ¿Cómo que no, María Luisa? Acabas de decir que cuando uno ayuda a los demás, ¿se siente satisfecho? Claro, muy contenta. Muy de haber contenta. ayudado, María de Luisa. haber ayudado. María Luisa es una egoísta. María Luisa es una egoísta, pero qué barbaridad. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Dónde vamos a poner? Ahora estamos en un problema terrible. Ahora no sabemos si es mejor ser egoísta o es mejor no serlo. ¿Entienden cuál es el problema que tenemos ahora? Ahora sí que estamos con María Luisa. Nos has complicado la tarde y nos la has complicado por suerte, María Luisa. No, por suerte. Porque María Luisa trae un punto que es bien interesante, ¿no? Es que ¿acaso no se podrá ayudar al otro porque uno es egoísta? Mariné, quizás sea esto para vos, ¿no? Lo que María Luisa dice, ¿no? ¿No se podría de verdad ayudar al otro porque uno es egoísta? Empecemos a pensarlo de este lugar. Quizás no tenga nada que ver, quizás en realidad sea nada más que una construcción, pero quizás sea posible. Quizás en realidad, como dice María Luisa, yo puedo sentirme muy contento de estar ayudando al otro. Y si hago las cosas porque me siento muy contento, entonces esto es expresión de mi egoísmo. Quiero decir, lo estoy haciendo porque yo me siento muy bien. ¿Está claro? Sí, claro que sí. Sí, buenas tardes. Sí, ¿tu nombre es? Cristina. Cristina. Yo a María Luisa más o menos me sentí un poquito identificada, o sea, a mí me encanta ayudar y dar a la gente. Que realmente llega un momento que digo, ¿y yo cuándo? Me olvido. Ajá. Me olvido de decir, bueno, voy y ayudo a tal persona, Seguro. o compro a tal persona, o doy todo lo que le pueda dar mi ayuda en general. Pero no, entonces soy egoísta también porque me olvidé de mí. Muy bien, pero vamos al principio del programa. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo una frase que tiene miles de años? Si yo no pienso en mí, ¿quién lo hará? Si pienso solo en mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Parecería que hay que jugar una historia que va entre la historia de pensar en mí y no olvidarme de que existen los demás. Pero parece ser que la gente cree que cuando uno piensa demasiado en sí, se olvida de los demás. Que cuando uno piensa demasiado en sí mismo, no le queda espacio para pensar en los demás. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no nos queda espacio para pensar en los demás? Sí. ¿Tu nombre era? Graciela. Me parece que pasa por la educación que tuvimos, Ajá. que desde chiquito nos enseñaban que había que pensar en el otro, que no seas mala, que no seas egoísta. Entonces ahí es donde ya por la educación venimos confundidos con los términos. Ajá. O con el concepto real de egoísmo. Déjenme que les diga una sola cosa antes de ir al corte, porque esto está tomando vuelo hoy aquí, no saben cuánto. Miren, la historia de lo que significa ser egocéntrico. Si ser egoísta significa preferirse, ser egocéntrico significa creer que uno es el centro. Creer que uno es el centro. Ahora, hay una diferencia entre ser egocéntrico y ser egoísta, y hay una diferencia entre ser egocéntrico y ser ególatra. Son tres cosas totalmente diferentes y que habría que diferenciar muy bien. La egolatría es un problema sustancial, porque ególatra significa aquel que cree que es un dios. Este es el ególatra. El ególatra es aquel que no solo se privilegia, sino que además pretende que los otros lo privilegien. El verdadero problema del egoísmo, en todo caso, es cuando yo no solo quiero hacer lo que yo quiero hacer, sino que pretendo que ella, Gaby, haga lo que yo quiero que haga. Este será en todo caso el problema de la egolatría, querer imponerse al otro. ¿Tendrá que ver con el egoísmo o no? Vamos a ver. Bueno, como la platea tampoco es muy egoísta, va a compartir con las preguntas que llegan de parte del público que está en casa. En este caso, Valeria de Villa Ballester quiere saber, dice, tiene 44 años, tal vez ser egoísta le sirve al que lo es, pero ¿de qué le sirve a los que lo rodean? Yo no creo que el egoísmo mío le pueda servir a los demás, salvo en todo caso para darse cuenta que yo debo ocuparme de mí y que el otro debe ocuparse de sí. Privilegiarse no significa necesariamente desconocer al otro. Empiece a pensar en esto, porque parece que creyéramos que si yo me doy un lugar demasiado importante a mí, entonces el otro desaparece. Yo digo, el egoísta es alguien que sin lugar a dudas se privilegia a sí por encima de los demás. No hay ninguna duda de que esta es la definición de egoísmo. El tema es si esto es necesariamente dañino. El tema es si esto es necesariamente peligroso o si es necesariamente contrario a la historia de la convivencia. Cuando en el camino que yo llamo de ida me encuentro con el otro que sufre, puede ser que yo decida ayudar al otro que sufre por muchas razones. Puede ser que decida ayudar, como una señora decía ahí, porque en realidad me enseñaron que si yo doy, me vuelve el doble. ¿Está bien? Esta es una de las razones. Se llama
la razón de la inversión. Voy a invertir, ¿eh? Le doy, así después me vuelve la inversión. Eso es una porquería, pero bueno, forma parte de nosotros, quiero decir, ¿no? La segunda razón es que puedo encontrarme con el que sufre y darle al que sufre, porque me siento culpable. ¿Eh? Y entonces como me siento culpable, le doy al otro, ¿eh? Ahí a la vuelta de mi consultorio, un mendigo muy inteligente, que me ha puesto un cartel colgado del cuello que dice, siéntase bueno por solo un peso. Y me parece a mí interesante como manipulación para el otro, porque me siento culpable. Puede ser que le dé al otro o que lo ayude, porque en realidad me enseñaron. Se llama la ayuda del mandato. La ayuda del mandato. Y finalmente puede ser que en realidad ayude porque tengo miedo de que mañana me pueda pasar a mí. Y entonces, por si me pasa a mí, ayudo para que otro me ayude a mí. Estas razones son razones para ayudar. Y son mejores razones que no ayudar. Pero comparados con la historia de lo que yo creo que es la solidaridad de vuelta, son razones menores. Porque en algún momento y de ida descubro yo lo que voy a llamar el verdadero amor al otro. El verdadero amor a los otros. El verdadero amor a los demás. Y cuando descubro el verdadero amor a los demás, esto no quiere decir que necesariamente los quiera más que a mí mismo. Quiere decir que también puedo quererlos a ellos y quererme a mí. Y entonces cuando de vuelta de descubrir el amor, me encuentro con ese otro que sufre, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a usted, lo que le pasa a la mayoría de nosotros, es que descubro el placer de ayudar. El placer de ayudar a otro. Esto que decía María Luisa hace un rato, ¿eh? La satisfacción, la alegría que me da haber podido ayudar a otro. Y entonces, y entonces cuando descubro esto, ¿saben qué hago? ¿Saben qué hago? Hago esto que digo yo lo digo desde mí. Yo soy tan egoísta, que la verdad es que hago las cosas que a mí me placen. Y a veces me place ayudar a quienes yo quiero. Y cuando me place ayudar al otro, soy tan egoísta que no me quiero privar. No me quiero privar de poder ayudar, porque me da placer a mí. Ayudo porque egoísta que soy, quiero ayudar. Y entonces cuando el Señor me decía hace un rato, si alguien pide y uno no quiere darle, ¿no es egoísta decirle que no? Quiero contestarte, la verdad. Yo creo que no, yo creo que hay que dar por el placer de dar. Yo creo que en esto estamos en desacuerdo. Creo que dar para recibir es esto, ¿no? Es como una historia de inversión, es como poner plata en el banco creyendo que algún día te la van a devolver. Quiero compartir con vos egoístamente algo que llegó no por mail y no por teléfono, sino por correo. Querido doctor Jorge, me llamo María Eleonora Díaz y vivo en Jujuy. Espero que esta carta llegue a sus manos. Yo estoy divorciada hace 7 años y aunque con mi marido hace mucho que nos llevábamos mal, siempre traté de mantener a nuestra única hija fuera de los problemas de los grandes y me separé después de que la nena cumplió los 17. Hace 2 años mi hija se enojó un día porque le dije que se tomara tiempo para casarse, porque traer hijos al mundo no era un juego y uno no podía separarse y ya está, como ella lo decía. Tuvimos una pelea, donde me acusó de no haberme divorciado cuando empezaron los problemas y de haberle arruinado la vida con un mal ejemplo y no sé cuántas cosas más. Después de la discusión, ella decidió irse de la casa a vivir con su novio. No sabe lo que le rogué para que se quedara, pero no hubo caso. Ayer don Jorge, después de su programa sobre el divorcio, golpearon la puerta de mi casa. Cuando abrí, ahí estaba mi hija con lágrimas en la cara. Al principio me sorprendí porque desde aquella pelea que no nos hablábamos, ella decía que no quería verme nunca más. La verdad, doctor, es que pensé que se había peleado con el muchacho, así que como madre, y sin preguntarle nada, le estiré los brazos y ella se abrazó a mi pecho y lloró mucho rato. Después le soné la nariz como hacía cuando ella era chica y me dijo, vi un programa, mamá, donde un doctor mostraba el dibujo de una nena que se dibujaba partida en 2 porque los padres se habían separado y se peleaban por ella. Y entonces, mamá, entendí todo. Entendí lo que sufriste y entendí por qué lo hiciste. Perdóname, mamá, perdóname. Yo también empecé a llorar, doctor, y nos quedamos las 2 abrazadas en la puerta de casa llorando juntas como media hora. Y yo quería contarle todo esto, doctor, porque necesitaba que usted supiera el bien que nos hizo a mí y a mi hija con su programa. Un beso grande para usted, don Jorge, otro para la señora Gabriela, que Dios los bendiga, de Eleonora Díaz.